buenos días. Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Para no ocupar el micrófono. Bienvenidos al primer Congreso Fitness del Perú. Este es un evento soñado hace mucho tiempo, seguramente por muchos de los que estamos participando aquí, porque siempre hemos querido tener un foro donde podamos integrarnos, conocernos, compartir y de alguna manera ayudar a desarrollar la industria fitness en el país, con todos nuestros propios exponentes. Porque sí es bueno todo lo que hemos recibido y seguimos recibiendo a nivel Latinoamérica de muchos especialistas. Pero también es bueno y es necesario que se desarrolle ese mismo punto de desarrollo, punto de influencia en conocimiento y experiencia para la industria del fitness aquí también a nivel local. Mi nombre es Héctor Tena. Como podemos ver, soy un hombre de familia igual que ustedes. Mi familia está aquí, mi esposa, mis hijos, hasta mis nietos. Y además de ser un hombre de familia común y corriente como cualquiera de ustedes, soy una persona también que comparte una experiencia en negocios del fitness. Yo soy administrador de carrera y he trabajado en diferentes sectores de servicios. Pero fue el 2011 que, podríamos decir, cambió en el buen sentido de la palabra mi vida. Porque no solamente se trata de aprender todo aquello que era necesario para un negocio fitness. Y cuando me refiero a un negocio fitness, estoy hablando no solamente de los gimnasios, sino de todos los negocios y todas las líneas adicionales que giran alrededor de un gimnasio. Equipamiento y máquinas importadas o fabricadas para gimnasios, venta de suplementos, las mismas clases aeróbicas con marca propia, las empresas que venden programas nutricionales, las que venden complementos alimenticios, las que diseñan ropa y accesorios deportivos. Todo esto gira en torno a los gimnasios. Entonces, cuando hablamos de negocios fitness, nos referimos a todos ellos. Y el emprendedor o empresario de este negocio tiene que estar tan preparado como cualquier otro emprendimiento o empresa que exista en otros sectores. Mi experiencia en hotelería, en educación, en telecomunicaciones, cambió y se adaptó al mundo del fitness cuando en el 2011 ingresé a Gold's Gym como manager de algunas unidades de negocio. El año 2015 fui promocionado para ser jefe comercial de toda la cadena y a partir de ahí empiezo a ver ya el crecimiento de una cadena o la responsabilidad comercial de una cadena como un todo, ya no solamente una unidad de negocio. Y el 2017, como ustedes saben, llegó SmartFit y absorbió a Gold's Gym como parte o como una más de sus marcas. Y en el Perú yo seguí como líder comercial, que era el puesto que ellos manejan, para hacerme cargo también todavía de la marca Gold's Gym hasta la conversión completa de todas las unidades en SmartFit, como ahora las vemos. Gold's ya no es una marca que está funcionando en el país. Entonces, luego, eso fue hasta el 2019. El 2020 empezó el paréntesis en toda nuestra vida, ¿no? La pandemia del COVID-19. Y esta pandemia nos obligó a desarrollar nuestra propia marca personal. Durante la pandemia me dediqué a generar contenido y a hacer crecer mi red de contactos, no solamente a nivel local, sino también a nivel Latinoamérica. Y eso enriqueció muchísimo mi conocimiento del rubro. El 2022 fui convocado por Bodytech para hacerme cargo como gerente general de una de sus unidades de negocio, que es Fitness Market Perú, representante de la marca Life Fitness y Hammer Strength aquí en Perú. Y es recién este año, a principios de año, que tomo la decisión de nuevamente impulsar mi marca, y ahora estamos como representante y director de mi propia marca,
BMA Perú, por ahí les he dejado unas tarjetitas, donde puedo ayudarlos como consultor en gestión fitness en cualquier negocio fitness. Muy bien, vamos a hablar hoy día acerca de planeación estratégica. Vamos con la definición. Muy bien. Este es un tema que se ve en las universidades cada vez que estudias, pues, o también en algunos seminarios o diplomados, cuando ves el tema de la construcción o el desarrollo de una empresa. Es la primera etapa en el proceso administrativo. Todo aquello que nosotros queremos hacer primero nace en nuestra mente. Primero tenemos que planificarlo. Y hay un concepto que a mí me ha gustado mucho, que es el de Ernest Day. Él es fundador de la Escuela Empírica de la Administración. Él tiene una definición que es muy clara y muy fácil para poder nosotros entender a qué nos referimos cuando hablamos de planeación estratégica. Él dice que la planeación estratégica es la determinación, es decir, la definición del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro, las metas, a dónde queremos llegar, qué cosa es lo que queremos lograr en el futuro, porque cuando hablamos de planeamiento estratégico estamos hablando de largo plazo. Y también es la determinación de los pasos necesarios para alcanzarlos. Es decir, también tengo que definir qué voy a hacer para poder lograr eso que me estoy trazando en el futuro, a través de técnicas y procedimientos definidos, ¿no? Vamos a utilizar muchas herramientas que la administración ha desarrollado, la escuela, diferentes escuelas, pero siempre el marco teórico enriquece la experiencia. No todo es lo que hemos aprendido. Es necesario un marco teórico para contrarrestar nuestra experiencia y sacar lo mejor de ello. De todos los principios que existen de la planeación estratégica, me parece muy importante que ustedes tengan claro que la planeación es un proceso permanente y continuo. No se desarrolla solo al inicio, antes de empezar, porque la mayoría de ustedes o todos ya tienen su negocio en camino, ya están operando y dicen de repente, pucha, la planeación ya es demasiado tarde para mí. No. Siempre hay un buen momento para pararse, respirar, analizar lo que hemos hecho, todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos logrado y tal vez hasta reinventarnos, ¿no? Porque en el camino aprendimos y conocemos algunas cosas más. Muy bien. He querido señalar solo 3 puntos importantes para que ustedes entiendan la magnitud de la planificación. La primera razón importante por qué planificar es porque vas a poder establecer métodos de utilización eficiente de los recursos. Y aquí hay un primer concepto en administración que se llama eficiencia. Eficiencia es el manejo adecuado de todos tus recursos. Eficacia es otro término que te parecen, pero no es lo mismo. Es el logro de tus objetivos, incluso utilizando más recursos de los que tenías. Y efectividad es el resumen de las dos cosas. Es lograr ser eficaz en el logro de tus objetivos, pero siendo eficiente en el manejo de tus recursos. No nos regalan el dinero, ¿verdad? Y todo, no solamente hablamos de dinero, hablamos de todo lo que utilizamos para desarrollar el negocio. Esos son los recursos. Por eso hay que planificar, para saber utilizar adecuadamente cada recurso. Otra razón importante es establecer un sistema racional para la toma de decisiones, evitando corazonadas o empirismo. Es decir, apoyar nuestra toma de decisiones en datos, no solamente en lo que a mí me parece. Es muy importante analizar varias cosas que ahora les voy a mostrar para que ustedes lo tengan claro. Por lo menos los puntos más importantes que utilizan las grandes cadenas de gimnasios, incluso cualquier otro negocio, para hacer su planificación. Y un tercer punto importante, obviamente, es para reducir al mínimo los riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades. Riesgo siempre va a haber, pero el objetivo de una buena
planificación, de un buen gestor, es tratar de reducir esos riesgos al mínimo posible. Entonces, primer aspecto que hay que reconocer o hay que tomar en cuenta cuando empezamos el planeamiento estratégico es reconocer el mercado. Y si bien es cierto, podríamos contratar a una empresa investigadora de mercado o de repente a alguien especialista en marketing, yo creo que esta matriz de Michael Porter, que se llama las 5 fuerzas de Porter, y ustedes la pueden encontrar en internet, y que es una herramienta básica para poder entender cuáles son los factores que yo tengo que reconocer dentro del mercado para generar una posición defensiva y segura para mi negocio. Antes de abrir, yo tengo que tener claro, por ejemplo, cuál es el poder de negociación que tienen los clientes de esa zona. Cómo yo voy a impactar sobre ellos. Y como cualquier negocio, hoy vivimos la era de la experiencia, ¿no? ¿Qué buscamos? Buscamos, como cualquiera sea nuestra propuesta, hacer que nuestro cliente se satisfaga alguna necesidad con nuestro producto o servicio. Hoy le llamamos aliviar el dolor, ¿no? El dolor que tiene ese cliente dentro del mercado. Entonces, nosotros buscamos, antes de abrir nuestro negocio, tener una orientación cliente céntrica, es decir, pensada en el cliente primero. Segundo, hay que también entender cuáles son nuestros competidores. Yo les sugeriría, antes de abrir una sede, caminar unas 10 cuadritas alrededor de donde vamos a poner otra sede y ver qué otros gimnasios, centros de entrenamiento o negocios similares existen. No para no abrir ahí, sino para entender cuáles son sus propuestas y pensar en qué me voy a diferenciar, para no caer en esa guerra de precios, por ejemplo, que no me puedan comparar. Entonces los clientes no van a poder manejar la negociación cuando le voy a vender uno de mis servicios. El tercer aspecto que hay que considerar también es la amenaza de los nuevos negocios entrantes. Lo mencionaba Gustavo. Se vienen varias cadenas, pero tenemos a SmartFit, que es la cadena más grande y más fuerte en este momento en Latinoamérica, que con una gran infraestructura compite con todos los gimnasios autónomos en precio. Entonces, hay que tener claro también eso. Alrededor mío existe infraestructura como para que abran un negocio de este tipo que me podría afectar al futuro. Un cuarto aspecto también es reducir el poder de negociación de los proveedores, de alguna manera. Primero, pensar en que si estamos ya dentro de la industria, antes de abrir nuestro negocio, de repente ya hemos tenido una experiencia previa, ¿qué tipo de proveedores fiables tenemos y conocemos? Así como también alternativas, no solamente uno, tener alternativas. Proveedores para el mantenimiento de mis equipos, para la venta de mis equipos, proveedores para el software de mi gimnasio, proveedores de limpieza, lo que yo quisiera tercerizar de repente, no lo sé. Hay que pensar en todo eso y tenerlo también ya definido, ¿no? Y finalmente hay una amenaza de productos sustitutos. Si abrimos un gimnasio, un centro de entrenamiento, una academia de taekwondo, una academia de natación, una escuela de danza, de ballet, son competidores. De alguna manera están ofreciendo un producto similar y están atendiendo el mismo mercado que nosotros. Entonces hay que considerar eso. Esa es la quinta amenaza. Vamos, Carlito. Esta matriz nos ayuda a pensar entonces de una manera ágil cómo vamos a observar el mercado antes de empezar. De los recursos financieros, la planificación o la planeación de los recursos financieros, eso es, como se ve en la imagen, un dolor de cabeza, porque eso es algo muy importante. Primero, hay que definir cuál es la estrategia de competitividad con la que voy a ingresar. Vamos a ver, ahí también estoy utilizando el conocimiento de Michael Porter que nos ayuda muchísimo con matrices. La matriz
de estrategias básicas de competitividad les va a ayudar muchísimo a entender que hay por lo menos 3 caminos básicos que escoger para desarrollar un negocio. Cada uno de esos caminos tiene también sus variaciones, pero vamos a lo más genérico. El primero es el liderazgo por diferenciación. Es decir, yo voy a buscar que el mercado donde me voy a desarrollar sea leal a mi marca, porque yo le genero un valor diferente. Y de esa manera ellos no van a pensar en el precio. Y podríamos decir hoy día que muchas de las cadenas grandes, de las que quedan, tal vez todavía hablamos de Bodytech, Sportlife y B2 aquí, todavía ofrecen ese modelo high value, ¿no? De mucho valor. Puedes encontrar, bueno, también hay otras unidades de negocio que lo tienen, pero en sus unidades de negocio ustedes van a encontrar sauna, en Gold Gym encontraban guardería, cafetería, una serie de servicios adicionales. Entonces, los clientes valoraban eso porque de alguna manera no lo encontraban en la competencia. Hoy sí hay más, ¿no? Pero ese es importante. Ese es el camino de la diferenciación. Una pregunta, tú has estado más metido dentro de esa empresa. Me parece que Gold Gym tenía una identificación con los clientes mucho más alta que Bodytech, Smartfit y cualquier otra cadena de inclusión. Porque yo no veo, por ejemplo, yo veía gente con el polo de Gold Gym como que se sentían de Gold Gym. En cambio, de Smartfit, de Bodytech y otras cadenas, no les gusta esa identificación. Van porque es más barato o está cerca o es razón. Yo creo que se trata justamente de este tipo de estrategia de diferenciación. Han generado, el Gold Gym en el mundo es una loca. Ha generado amantes de la marca, gente que se identifica y hasta el día de hoy ya no está en el Perú y la gente sigue hablando de Gold Gym. Además, creo que también como en marketing escuchamos el que pega primero pega 2 veces, ¿no? Llegó al Perú en el 98, su primera sede en Camacho, y yo creo que transformó la idea del gimnasio en el Perú. Era algo totalmente diferente de lo que hasta ese momento se había visto. Y lo que creo que eso genera esas muchas cosas. ¿Sí? Lo vimos como pequeño, pero sin embargo abrir la puerta a que mucha más gente se entere a muchos de ellos. Sí, mucha más gente y desarrolló el exacto. Yo creo que nunca hay que ver a un competidor con miedo. Es una oportunidad de aprender y de seguir creciendo. En la medida de que seamos más, vamos a también desarrollar ese estilo de vida saludable que necesita el país y que no es un alto porcentaje a nivel de Latinoamérica comparándose, no estamos entre los primeros. Entonces, otra opción es liderar el mercado por costos bajos frente a los competidores. Y ahí sí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Son todos los negocios low cost. Ellos de alguna manera ven la forma de organizarse para poder reducir al máximo sus costos y aumentar sus ventas de forma masiva. Ahí está el equilibrio. Por eso es que yo no abro locales menores de 1.500 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados, porque ellos necesitan poner por lo menos 3 personas por metro cuadrado. Al costo que cuesta, ¿no? Como el CIDEMAR o la Black, no puedes tener al día mucho idea, a menos que tengas 3.000, 2.500 metros activos cada mes. Entonces todo eso está pensado, no es solamente el hecho de decir voy a ser barato, salgo al mercado con un precio que rompe el mercado. No, hay que analizar. Tengo que usar tecnología para reducir costos de recursos humanos. Tengo que tener una política de economía a escala para poder negociar frente a los proveedores. El marketing no nos compra a nosotros, que éramos los distribuidores aquí en Perú, la marca Life Medicine. Ellos lo compran directamente en Estados Unidos y tienen un precio especial y tienen un plazo para pagar especial, porque ellos compran 80, 100 containers. ¿Se dan cuenta? Y eso es porque existe a nivel Latinoamérica. Es una economía de escala importante, ellos tienen el poder de negociar. ¿Quién no quiere trabajar? ¿Qué proveedor no va a querer entrar al Smartfit?
Si tienen cuántas sedes. Esa es una estrategia de liderazgo en bajos costos, pero no es así solamente porque quiero cobrar barato, ¿no? O porque mi competencia cobra barato. Eso sería un suicidio. Y bueno, existe un tercer camino en las estrategias de competitividad, es el liderazgo por enfoque. Es decir, cuando yo me especializo en un segmento de mercado pequeñito, pero como soy distinto y ofrezco algo que ellos necesitan y quieren, ¿cómo cobrar distinto? Y ahí están, por ejemplo, los gimnasios boutique. Esos gimnasios que se dedican solamente al spinning, yoga, otros que se dedican a un entrenamiento, un programa específico propio, ¿no? Y que te dan otros beneficios en el uso de las instalaciones. Entonces no necesitas un parque activo muy grande. Una persona por metro cuadrado supera tu punto de equilibrio. Un gimnasio con 400 metros cuadrados. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizar. ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Qué modelo de negocio voy a adoptar? El siguiente punto es muy importante, y aunque es algo financiero y un poco a veces que como que no nos gusta mucho esa parte, es muy matemático, es proyectar el punto de equilibrio. Los que ya están operando es mucho más fácil poder definirlo. Yo tengo que saber cuántas membresías, porque el 80% de nuestras ventas sí que tenemos otras líneas adicionales, el 80% de nuestras ventas son 20 membresías. Eso es lo que sostiene el negocio, en el caso de los gimnasios. Entonces, ¿cuántas membresías tengo que vender para poder cubrir todos mis costos, fijos, variables, mis gastos administrativos, mis gastos de venta, los impuestos, todo lo que tengo que pagar en un mes para que el gimnasio siga operando? Ese es el punto de equilibrio. Es el momento en que mis gastos y mis ingresos están al mismo nivel. Tas con tas no vale, pero cubro todo. Entonces ahí voy a poder empezar a proyectar cuánto necesito para generar margen de utilidad. ¿Cuántas membresías más? Y ahí hay que considerar varias cosas. Por ejemplo, la capacidad de mi local. ¿Cuántos metros cuadrados tengo? Y como hablábamos de las estrategias, si soy un negocio que está orientado a un mercado pequeñito, en una estrategia de enfoque, tengo que por lo menos tener como objetivo generar un cliente por metro cuadrado. Mínimo. Entonces yo veo gimnasios en Lima Sur, en Lima Norte, en Lima Este y en los distritos modernos que tienen 3 pisos, 750 metros más o menos, y solo tienen 250 miembros activos. ¿Cómo sostienes el negocio con eso? Encima con un precio bajo. Y no ponen una meta, no tienen claro cuál es la meta. La meta por lo menos, si tienes 750 metros cuadrados, tienes por lo menos 750 miembros activos en algún momento. Entonces tienes que trabajar para eso. Entonces la capacidad por metro cuadrado es importantísima. El otro punto importante es el precio promedio mensual. Es decir, de todo lo que yo vendo. Porque seguro tengo diferentes tipos de membresía, diferentes tipos de productos. Entonces tengo diferentes tipos de precios. Tengo que hacer un cálculo que me permita determinar cuánto vale mi día por cliente, y eso me ayuda a determinar en un mes cuál es el promedio que estoy recibiendo de todos los clientes en un mes. Precio promedio mensual, que es diferente a ticket medio, es distinto. Entonces, además de eso, tengo que tener claro cuál es mi cobertura de ventas. Entonces me parece un poco, a veces arriesgado, muy arriesgado, gimnasios de 750 metros cuadrados con un solo vendedor. O a veces 2 vendedores. A veces peor. He visto donde el propietario vende, entrena, administra. Entonces es un poco complicado, ¿no? Hay que considerar estos aspectos. Y como ahí dice recursos financieros, las metas y capacidades o coberturas
y la política de precio van a ser elementos básicos para poder determinar esto. Ahora sí vamos a tener que correr un poco porque lamentablemente el tiempo es oro. Así que consideremos la siguiente diapositiva, Carlos, la planeación de los recursos humanos. Cierto es que las grandes cadenas tienen manuales de organización y funciones. No necesitamos hacer tanto, pero por lo menos debemos saber cuál es el perfil que necesitamos o cuáles son las condiciones que se requieren para contratar a un personal en distintas áreas, ¿no? Una cosa es el personal de servicio, otra cosa es un entrenador, otra cosa es un instructor de clase grupal, otra cosa es un vendedor, etcétera, etcétera. Y cuáles son sus niveles de jerarquía, etcétera, ¿no? Y de coordinación. El sistema de pagos y comisiones, fijos y variables. Si vamos a tener comisiones para entrenadores, para vendedores, qué tipo de sistema de comisiones, por porcentajes, escalable, por meritocracia o con promoción de vendedores. Es decir, hay varios sistemas. Va a haber un panel de preguntas al final, así que ahí podemos desarrollar un poco más. Vamos a correr un poco ahora. Y obviamente hay que capacitar a ese personal, pues, ¿no? Hay que darle una inducción. Adelante, Carlito. Una inducción que aprendan y que vivan la experiencia del cliente y también conozcan un poco de la historia del producto, conozcan la filosofía de la empresa, como la historia del gimnasio, que amen su marca, que sea pues el primer representante, ¿no? El mejor representante. También hay que planear los recursos materiales. Como ustedes saben, en la primera inversión está precisamente el equipamiento de implementación del local y el portafolio de productos y servicios. ¿Qué cosas vamos a vender? Porque no solamente membresía de gimnasio, podemos vender una cantidad de líneas adicionales, ¿cierto? Siguiente, Carlito. Los recursos técnicos. El marketing de entrada. ¿Qué vamos a hacer para comunicar al mercado que ya estamos aquí? Y no solamente vamos a comunicar, sino también que lo que vamos a mostrar tiene que gustar, para que ellos quieran probar, para que ellos quieran llegar a preguntar. El proceso de venta de membresía. Es importantísimo tener claro qué hago con esos leads o con esos prospectos que me va a traer estas acciones de marketing de entrada. ¿Cuál es el proceso desde que los contacto hasta que llegan y cómo cierro la venta o hago el seguimiento? Y cómo utilizo un software o una agenda comercial para poder administrar correctamente este proceso. La experiencia del usuario, básica e importante. Hoy se habla del Customer Journey Map en marketing como una herramienta del Design Thinking, pero en los 80, cuando humildemente yo empezaba en la administración, existía la calidad total. Y nosotros hemos desarrollado para varios rubros la cadena de servicio de calidad total, donde cada persona que interactúa con el cliente y ahora incluso las publicaciones en nuestras redes, en nuestra web, tienen que estar cuidadosamente detalladas, muy bien cuidadas. No es solamente publicar por publicar. Y cada trabajador tiene que saber cuál es su rol, cuál es su speech, qué es lo que tiene que decir y hacer. Contacto visual, sonrisa, voz alta, etc. Muchas cosas importantes, tanto de manera verbal como no verbal. Y eso hay que entrenarlo, hay que enseñarlo. Finalmente, el cliente pasa más tiempo cuando está en nuestro centro de entrenamiento con un entrenador, ¿verdad? En el campo de entrenamiento. Entonces también es importante desarrollar un plan para poder hacerle seguimiento a ese usuario. ¿Cuántas veces viene? ¿Quién es su entrenador? ¿Cada cuánto tiempo le cambian su plan de entrenamiento? Y para que el entrenador lo administre como una cartera y lo contacte si es que no viene entrenado. Es más impactante, ¿no? Que te esté llamando el vendedor para renovar. Y el manager pueda saber, o el director del gimnasio, centro de entrenamiento, pueda saber cómo están desarrollando el entrenamiento de tus usuarios, ¿no? Hay que generar experiencias. Siguiente, creo que Carlitos, el tiempo es corto, la intención es buenísima, vamos a crecer muchísimo con lo que vamos a escuchar de todos mis compañeros, pero si quieren saber un poquito más acerca de esto, y podríamos desarrollar mucho más, pueden llamarme o ponerme un mensaje por WhatsApp al 992-741-111
o en mi página web también pueden escribir o enviarme un correo. Les he dejado una tarjetita por ahí. Hay mucho que hacer. Espero que podamos tener muchas preguntas al momento del panel, al final de este día. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y estamos aquí para servirles. Gracias.